Bienvenidos a Bestias del Motor. Aquí el motor ruge y la pasión por las cuatro ruedas nunca se detiene. En este canal, te traemos la actualidad más vibrante del mundo del motor, desde las últimas noticias hasta las innovaciones que marcarán el futuro de la carretera. Con un estilo directo y sin rodeos, exploraremos juntos cada curva, cada avance y cada historia que hace latir este universo. No te pierdas ni un solo vídeo, suscríbete y mantén el acelerador a fondo con nosotros. Vale. Hagamos una pausa en las fanfarrias y vayamos al grano, porque si estás aquí, es porque has oído el rumor que corre como pólvora en los grupos de WhatsApp de los talleres. El Ebro S700, SSV híbrido que ha aterrizado en el mercado como un elefante en una cristalería, preguntándote si por ese precio de derribo, alrededor de los 27.490 euros con las ofertas y el MUX 3 de por medio, realmente lo peta, o si es solo otro espejismo chino con pegatina española. Imagínate, estás en el garaje, con las manos manchadas de aceite de cambiar el filtro a tu viejo diésel, y de repente te llega un enlace de un colega. Mira esto, un híbrido enchufable por menos de lo que cuesta un buen set de llantas para tu Ibiza Cupra. ¿En serio? Un bicho de 4,55 metros de largo, con 347 caballos combinados y 90 kilómetros de autonomía eléctrica, ¿por el precio de un utilitario básico? Suena a chollo, pero en nuestro mundo, los chollos suelen venir con letra pequeña más grande que el capó de un Actros. Empecemos por desmontar el mito de la resurrección. Ebro no es un fantasma que ha vuelto de entre los muertos por arte de magia. Nace de las cenizas de una marca histórica, esa que fabricaba tractores y furgos en los 50 y 60, cuando España soñaba con carreteras rectas y motores que rugían como leones enjaulados. Pero no, esto no es nostalgia pura, es un Frankenstein moderno, una joint venture entre EV Motors, un grupo español con ganas de revivir glorias pasadas, y el gigante chino Chery, que pone la pasta y la ingeniería. El S700 es, en esencia, un primo hermano del Chery Tiggo 7 Pro, SSV que ya peta en Sudamérica, pero con un lavado de cara europeo, ensamblado en la antigua factoría de Nissan en la zona franca de Barcelona, con kits CKD que llegan de Shenzhen y se terminan aquí para que podamos decir hecho en España sin que nos dé un infarto. ¿Negociaciones? Buf, las hubo para parar un tren. Se rumorea que Chery cedió en temas de homologación Euro 7 y proveedores locales para colarse en Europa, mientras EV Motors regateaba por mantener el nombre Ebro y un pellizco de producción nacional. Al final, ganaron todos. Chery expande su imperio, y nosotros tenemos un SUV que no te obliga a aprender mandarín para pedir recambios. Ahora, el meollo, el precio. PVP de 29.839 euros para el PEP Premium, pero con financiación a través de K-Autobank y el MUX 3, restando 7.000 pavos, te lo plantan en 27.490. ¿Lo peta? En preventas, sí, con más de 3.500 unidades del S700 circulando ya en 7 meses, y eso que la versión híbrida enchufable es la novedad del año. Para vosotros, los fanáticos que calculáis el ROI de un turbo como si fuera una hipoteca, esto es dinamita. Un Toyota RAV4 PEP te clava 45.000, un Kia Sportage híbrido roza los 40.000, y aquí tienes un bicho con más par motor 525 Nm que un tractor de los 70 por la mitad. Pero no te me emociones, que el sarcasmo me pica. ¿Crees que por 27 grandelas te dan un Pony Express? No, es un SUV familiar, no un hiperdeportivo. Etiqueta cero emisiones para colarte en las ZBE de Madrid o Barcelona sin que te multen por existir, y un consumo mixto de 0,8 L/diagonal 100 km si enchufas religiosamente, o 6 L/diagonal 100 cuando la batería dice hasta aquí llegué. En la vida real, con tu pie de rally, olvídate, 5 a 7 litros si vas a lo bestia en las 7, pero oye, por ese precio, ¿quién no perdona un sorbo extra de gasolina? Hablemos del corazón mecánico, porque sé que eso es lo que os pone a 100. El sistema híbrido no es un apaño de feria, un 1.5 turbo de gasolina con 143 caballos que se alía con dos eléctricos, uno de 82 caballos en el eje delantero y otro de 204 caballos que hace las veces de diferencial. Juntos, 347 caballos y esa montaña de par que te pega a la butaca como un G en Monza. El cambio es un DCT de 7 velocidades, suave como mantequilla en modo EV, pero que patina un poco si le pisas a fondo en híbrido. Autonomía eléctrica, 90 km WLTP, con una batería de 16 kWh NCM que carga en 7,4 kW AC en casa unas 3 horas desde cero, o 40 kW DC para recargas rápidas en Ionity sin vender un riñón. ¿Rumores en los foros? Que la batería china no aguanta más de 8 años sin perder un 20% de capacidad, pero Ebro ofrece garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, extensibles y financias.
Negociaciones internas. Se dice que Chery presionó por componentes BYD para la pila, pero EV cedió en calidad para bajar costes, y ahora los primeros dueños reportan que el BMS, sistema de gestión de batería, es un poco paranoico, cortando el flujo si detecta un pico de temperatura en verano. Sarcasmo modo on. Genial, porque nada dice fiabilidad como un coche que se apaga porque hace calor en Andalucía. Diseño exterior. Agresivo sin ser chulo perdido. Frontal con parrilla carenada para el PEB más aero que un F1 en recta, faros LED Matrix que cortan como navajas, y una silueta de 1,86 metros de ancho que imponen el parking del súper. Llantas de 18 con neumáticos de baja resistencia Michelin o similares, dependiendo del lote, pero ojo, en pruebas independientes, se quejan de que chirrían como gatos en celo en curvas húmedas. Lateral, pasos de rueda musculados, barras de techo que gritan off-road light. Aunque con 180 milímetros de altura libre, no esperes conquistar el Dakar. Detrás, pilotos conectados y un difusor que finge deportividad. En negro mate o gris titanio, queda de postureo, pero en blanco perla parece un electrodoméstico. Para los puristas como tú, que babeáis por líneas italianas, es correcto pero no poético, un Tucson con acento chino, dicen en los comentarios de YouTube. Dentro, el habitáculo es donde el S700 brilla, o parpadea, dependiendo del humor. Dos pantallas, una de 12,3 para el cuadro digital, otra idéntica para el infotainment con Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay. El software es un calco de Chery, fluido pero con bugs que te obligan a reiniciar como un Windows 95. Asientos de cuero sintético en Luxury, calefactables y con masaje opcional por 500 euros extra. Negocia eso en el concesionario como si fuera el Black Friday. Espacio. Batalla de 2,67 metros para piernas de gigante en atrás, maletero de 450 litros que crece a 1500 abatidos, perfecto para el kit de camping o las cañas del finde. Ruido, ventanillas dobles que aíslan como un búnker, pero a 140 km por hora en autopista, el viento susurra secretos inconfesables. Toque sarcástico, los plásticos soft touch son decentes, pero el tacto de los botones de la consola central recuerda a un Fiat de los 90, crujen si aprietas fuerte. Ideal para simular un rally en el atasco. Equipamiento, desde Premium, tienes lo gordo cámara 360 grados 3D, crucero adaptativo, frenado de emergencia, mantenimiento de carril, acceso sin llave. En Luxury, añades head-up display y sonido Bose simulado. ¿Problemas? El control por voz entiende llama a mamá pero falla con abre el techo solar. Rumores de OTA para pulirlo, pero mientras, actualizas en el taller y cruzas dedos. Para familias, huele a Victoria, Isofix triples, aire Trizona, puertos USB-C everywhere. Pero para solteros con maletero de herramientas, el espacio sobra, y el peso extra de la batería, 200 kilogramos más que el gasolina, hace que la suspensión MC Person delante, multibrazo atrás se note blanda en curvas rápidas. Manejo, al volante, es un camaleón. En ciudad, modo EV te desliza silencioso, regeneración fuerte que frena casi solo ideal para no freír pastillas como locos. En carretera, Hybrid tira del 1.5 con el eléctrico empujando, 0 a 100 en 7,2 seg, que no humilla a un Golf GTI pero basta para adelantar camiones sin rezar. Estabilidad, bajo centro de gravedad por la batería, agarre decente con ESP que no nani demasiado. Pero la dirección, asistida hasta el absurdo, como un carrito de supermercado. En pruebas de Car and Driver, piden más feeling. Yo digo, por 27K, ¿qué quieres? ¿El lazo de un Miata? Off-road, control de descenso a 30 km por hora, pero en barro, patina como un pato en hielo, no es un Wrangler, es un commuter con aspiraciones. Consumos reales, en mixto, 4 a 5L barra diagonal 100 si enchufas diario, sin cable, 6,5 como un sedán viejo. En autopista 120, 5,8 litros, pero con aire a tope en agosto, súmale un litro. Para vosotros, que odiáis las ZBE pero amáis las multas cero, es oro, 90 km EV cubren el curro y el gym sin CO2. Rumores, que el tanque de 51 litros se ensucia rápido con E10, y que el filtro de partículas se tapa si no das caña. Negociaciones en foros, cómpralo con Plan Moves, pero pide extensión de garantía a 10 años por 300 euros. Funciona, los comerciales sudan. Fiabilidad, el talón de Aquiles. Chery ha pulido, pero ¿recuerdas los Brilliance que se deshacían? Esto es mejor, con componentes Bosch en frenos y Delphi en electrónica. Primeros dueños en X, antes Twitter, reportan cero dramas a los 5.000 kilómetros,
pero un bug en el HUD que parpadea como luces de discoteca. Garantía 7 años. Pero batería 8 con condiciones. Problemas comunes. Cargador onboard sensible a picos de red, instala estabilizador en casa, 50 euros. En talleres, escasos, 80 concesionarios planeados para fin 2025, pero ahora, espera colas como en gasolinera en huelga. Ventas, PETA, con 1564 S700 en mayo, liderando SU versus C gasolina antes del PEV. Competencia, MGHS PEV a 32K, pero menos espacio, BYD Silu a 35K, más tech pero feo. ¿Lo peta? Para el español medio, sí. Para ti, fanático, es base para tuneo suspensión KW, escape a Krapovic, y tienes un slipper. Vale, ahora que ya hemos calentado motores con el Ebro S700 y su promesa de ser el SUV híbrido que te hace replantearte la vida, vamos a meterle el turbo a esta narración y sumergirnos en el diseño, la experiencia al volante y los cotilleos que corren por los garajes y foros de motoreros como tú. Porque, seamos sinceros, no compras un coche solo por el precio, aunque esos 27.490 euros con el Moves 3 te hagan salivar como a un perro delante de un chuletón. ¿Quieres saber si este bicho tiene alma, si te hace vibrar en una carretera comarcal o si es solo un electrodoméstico con ruedas para ir al Mercadona sin que te miren mal en la ZBE? Agárrate, que esta parte viene cargada de detalles, sarcasmo y ese amor-odio que solo los fanáticos del motor entendemos. Empecemos por el diseño, porque el primer flechazo con un coche entra por los ojos. El S700 no es un Lamborghini Urus que te hace girar cuellos en Serrano, pero tiene su aquel. Desde el morro, te clava una mirada de tiburón con esa parrilla carenada, sí, carenada, porque en el PEV no necesita tragarse el aire como un V8 en Le Mans. Los faros LED Matrix son afilados como katanas, con un guiño a los diseños de Cupra, pero sin ese aire de chulo de discoteca. En pruebas de Autobuild, dicen que la iluminación nocturna es top, cubriendo 200 metros sin deslumbrar al de enfrente, aunque algún listillo en forocoches jura que los antinieblas son de adorno, como los tatuajes tribales en los 2000. Lateralmente, es un SUV de manual, 4,55 metros de largo, 1,86 de ancho, con una silueta que no inventa la rueda pero tampoco la pincha. Los pasos de rueda son musculosos, con molduras en negro mate que piden a gritos unos neumáticos off-road para posturear en Instagram. Las llantas de 18 pulgadas, 19 en Luxury, vienen con Michelin Primacy de baja resistencia, pero ojo, en curvas mojadas, más de un probador ha notado que patinan como si llevara slicks en un diluvio. Sarcasmo modo on, ideal para los que presumís de tracción total pero nunca salís del asfalto de la M30. Por detrás, el S700 remata con pilotos LED conectados por una barra lumínica que grita mírame en los atascos nocturnos. El difusor inferior es puro teatro, no esperes Don Force como en un F1, pero el escape doble cromado en el acabado Sport da un rugidito decente cuando el 1.5 turbo entra en acción. Colores. El gris titanio es el rey, con un 40% de las ventas según datos de Ebro, pero el rojo metálico es el que hace que los chavales saquen el móvil en el semáforo. ¿Problemas estéticos? Los plásticos de los bajos son baratos, y en X han subido fotos de arañazos tras un finde en el campo. Negociaciones con Chery. Se rumorea que querían meter más cromo para el mercado asiático, pero EV Motors dijo que en Europa nos gusta lo sobrio. Y menos mal, porque un SUV con más brilli que un coche de gitano no pega en la Sierra de Madrid. Pasemos al interior, donde pasas el 90% de tu vida si vives en una ciudad con atascos. Aquí el S700 juega fuerte, pero con asteriscos. El salpicadero es un festival de pantallas, una de 12,3 pulgadas para el cuadro digital, configurable hasta el aburrimiento tacómetro, mapa, consumos en tiempo real, y otra igual para el infoentretenimiento. Android Auto y CarPlay inalámbricos van de serie, pero el software propio, basado en el sistema de Chery, es como ese amigo que promete mucho y entrega a medias. En pruebas de motor 1, el lag al cambiar entre menús es de 1 a 2 segundos, y el control por voz sube el volumen pero se hace el sueco con baja las ventanillas. Rumores en Reddit, una OTA en 2026 promete arreglarlo, pero mientras, los primeros dueños han aprendido a reiniciar el sistema como si fuera un router de Movistar. Sarcasmo, nada dice futuro, como apagar y encender la pantalla en un atasco. Asientos, cómodos, con cuero sintético en premium que no te quema el culo en verano ni se congela en invierno. En Luxury, por 1.200 euros más, tienes calefacción, ventilación y un masaje que no llega a spa pero te quita el dolor de espalda tras 6 horas en la A6. Espacio trasero.
1,92 metros de alto y una batalla de 2,67 dan piernas para un pívot de baloncesto. El maletero, con 450 litros, cabe para la compra semanal y el equipo de kitesurf, y si abates asientos, 1500 litros para mudanzas o una escapada al Decatlón. Pero ojo, la bandeja trasera es de cartón prensado, en foros ya hay quien la ha roto cargando un palé de cerveza. Acabados. Los plásticos soft touch del salpicadero son decentes, pero los de las puertas crujen si los golpeas, como si estuvieran hechos en la misma fábrica que los juguetes del todo a 100. Negociaciones con proveedores. EV Motors peleó por meter más aluminio en los tiradores, pero Scherry dijo tranqui, que el chino medio no se queja. Y tú, que sueñas con un interior de BMW, lo notarás. Manejo, porque sé que es lo que os hace levantaros por la mañana. El S700 no es un coche de circuito, pero tampoco un sofá con ruedas. En modo EV, los 90 kilómetros de autonomía eléctrica te llevan al curro y vuelta sin sudar, con regeneración en frenada que casi para el coche sola, perfecto para no freír pastillas en ciudad. En hybrid, el 1.5 turbo y los dos eléctricos, 347 caballos combinados, te pegan al asiento con 525 Nm de par, haciendo el 0 a 100 en 7,2 segundos. No es un Cupra Formentor, pero adelantas camiones en la N340 sin rezar un Padre Nuestro. La dirección, eléctrica y asistida hasta el infinito, es precisa pero carece de alma. En Auto Express la tildan de PlayStation con lag. La suspensión, MC Person delante y multibrazo atrás, absorbe baches urbanos pero se siente blanda en curvas rápidas, y el peso extra de la batería, 1850 kilogramos total, no ayuda. Rumores. Hay preparadores en Cataluña trabajando en kits de suspensión KW para endurecerlo, pero de momento, si quieres drift, mejor mira un GR86. En carretera, el S700 brilla en rectas, crucero adaptativo con stop and go que no te da sustos, y un aislamiento acústico que silencia el mundo hasta 120 km por hora. A 140, el ruido aerodinámico se cuela, y el motor 1.5 suena como una aspiradora cabreada. ¿Off-road? Con 180 mm de altura libre y tracción delantera, es un SUV para caminos de grava, no para el rally de los faraones. El control de tracción y descenso a 30 km por hora ayuda, pero en barro profundo, patinarás como un novato en un cartódromo mojado. Sarcasmo. Perfecto para los que subís fotos en pistas forestales pero dormís en glamping. Consumos reales, porque sé que contáis cada litro como si fuera oro. Con enchufe diario, 0,8 L/100 km en mixto según WLTP, pero en la vida real, con aire acondicionado y el pie pesado, espera 4 a 5 L/100. Sin enchufe, 6,5 a 7 L/100, que no es un drama pero tampoco un Prius. La batería de 16 kWh carga en 3 horas con un wallbox de 7,4 kW, o 45 minutos en un punto rápido de 40 kW. Problemas. El cargador onboard es quisquilloso con redes inestables. En X, un usuario de Cuenca dice que le saltó el diferencial 3 veces. Negociaciones en talleres. Pide un protector de picos por 50 euros o reza por tormentas suaves. Fiabilidad, el tema que os quita el sueño. Scherry no es el Scherry de hace 10 años, han aprendido de sus batacazos, pero el S700 es un recién nacido. Primeros dueños reportan fallos menores, un HUD que parpadea, sensores de parking que detectan fantasmas, y un cargador que se calienta como una sartén. Garantía de 7 años, 8 en batería, da tranquilidad, pero la red de talleres es el talón de Aquiles. 80 concesionarios previstos para 2025, pero hoy, en provincias, toca esperar recambios como si pidieras un motor de un Lancia Delta Integrale. Rumores. Bosch está formando mecánicos, pero el know-how de híbridos chinos es escaso, y si el BMS falla, prepárate para sudar. Ventas. El S700 peta en números. 3.500 unidades en 7 meses, con el PEP copando el 60% desde su lanzamiento. En mayo, 1.564 matriculaciones lo pusieron por delante del MGHS y cerca del RAV4. Competencia. El BYD es más caro y feo, el Kia Sporty, premium pero intocable por menos de 40.000. ¿Lo peta? Para el fanático que quiere un SUV barato, fiable en un 80% y con etiqueta cero, es un sí rotundo. Para el purista que sueña con un V8, es un me con potencial de tuneo. Cerramos esta parte con un guiño a los problemas que os rondan. ¿Es el S700 un sleeper para modificar o un electrodoméstico disfrazado de coche?
Ahora que ya hemos diseccionado el diseño y la experiencia al volante del Ebro S700, es hora de meter el bisturí en lo que realmente os quema a los fanáticos del motor: los entresijos técnicos, los rumores que corren como gasolina en un incendio y los problemas que os hacen discutir en el bar hasta las tantas. Porque no nos engañemos, un SUV híbrido a precio de saldo suena a gloria, pero en el mundo del motor, las gangas suelen venir con más dramas que un culebrón venezolano. ¿Es el S700 el héroe que promete, o un lobo con piel de cordero? Vamos a rascar hasta el hueso, con ese toque sarcástico que nos gusta y la lupa puesta en lo que os importa: fiabilidad, tecnología, negociaciones turbias y si este cacharro realmente lo peta para los que lleváis el motor en las venas. Empecemos con el corazón técnico del S700, porque sé que vosotros, los que soñáis con calcular inyectores en una hoja de Excel, queréis números y tripas. El sistema híbrido enchufable es el núcleo: un motor gasolina 1.5 turbo de 143 caballos, 4 cilindros, inyección directa, que trabaja en tándem con dos eléctricos, uno de 82 caballos en el eje delantero y otro de 204 caballos que actúa como un diferencial virtual. Total, 347 caballos y 525 Nm de par, cifras que harían sonrojar a un BMW X1 de hace una década. El cambio DCT de 7 velocidades, fabricado por Getrack, es suave en modo EV y responde bien en hybrid, pero en Sport, si le pisas a fondo, notas un pequeño retardo antes de que los eléctricos entren a empujar. En pruebas de Automotor und Sport, el 0 a 100 km por hora se clava en 7,2 segundos, pero el 80 a 120 km por hora, clave para adelantamientos, baja a 4,8 segundos gracias al par instantáneo del eléctrico. ¿Impresiona? Para un SUV familiar, sí; para los que babeáis por un Focus ST, es un vale, pero no me quita el sueño. La batería, de 16 kWh NCM, níquel cobalto manganeso, promete 90 km WLTP en modo eléctrico, aunque en la vida real, con aire acondicionado y tráfico, se queda en 70-80 km carga en 3 horas con un wallbox de 7,4 kW o 45 minutos en un punto rápido de 40 kW DC. Nada mal para no quedarte tirado en un Ionity de carretera. Pero aquí viene el primer drama, porque los rumores en los foros de motoreros no mienten: el sistema híbrido es sólido, pero no perfecto. En X, usuarios de la primera hornada, los valientes que compraron en preventa, reportan que el cargador onboard de 7,4 kW es más sensible que un influencer a un comentario negativo. Si tu red doméstica tiene pico sola, España rural, el sistema se corta por seguridad, dejándote con un coche que no carga hasta que llamas al electricista. Solución: un estabilizador de corriente por 50 a 70 euros. Pero vaya, no es lo que esperas de un coche nuevo. Negociaciones internas. Se dice que Chery quiso meter un cargador más barato, pero EV Motors exigió uno compatible con la normativa europea, aunque al final cedieron en calidad para no disparar el precio. Sarcasmo modo on. Genial, porque nada grita futuro electrificado como un coche que te hace comprar un accesorio extra para enchufarlo en tu garaje. Sigamos con la fiabilidad, el tema que os hace sudar más que un test de alcoholemia después de una boda. Chery ha recorrido un largo camino desde los días en que sus coches parecían kits de Lego mal ensamblados, pero el S700 es un recién llegado, y los recién llegados siempre traen sorpresas. La garantía de 7 años, 8 para la batería, es un punto a favor, pero la letra pequeña es más densa que un manual de un Volvo de los 80. Por ejemplo, la batería está cubierta solo si sigues el mantenimiento oficial, y si usas un cargador no homologado, te puedes despedir de reclamar. En foros como Forocoches, hay hilos kilométricos con quejas menores, sensores de aparcamiento que ven fantasmas en días de lluvia, un head-up display que parpadea si el sol le da directo, y un sistema de climatización que a veces decide que 25C son 18. Pero los fallos gordos, como averías de motor o batería, son raros, al menos en los primeros 10.000 km. Problema real: la red de talleres. Ebro planea 80 concesionarios en España para finales de 2025, pero hoy, si vives en un pueblo perdido, te toca llevar el coche a 100 km o esperar recambios como si pidieras un carburador para un SEAT 600. Rumores: Bosch está formando mecánicos en sistemas híbridos Chery, pero la curva de aprendizaje es más lenta que un panda en subida. Sarcasmo: perfecto, porque todos amamos esperar 3 semanas por un sensor mientras el coche duerme en el taller. Hablemos de tecnología, porque el S700 no escatima en cachivaches para impresionar a los colegas del club de coches. El sistema ADAS de nivel 2+, incluye crucero adaptativo con Stop and Go, mantenimiento de carril, frenada de emergencia y detección de ángulo muerto que funciona incluso con motos, un punto para los que esquiváis locos en la M40.
La cámara 360 grados 3D es nítida, pero en Motorpasión dicen que la resolución cae en días nublados, y el limpiaparabrisas automático es más lento que un taxista en hora punta. El infoentretenimiento, con su pantalla de 12,3 pulgadas, es un escaparate, gráficos decentes, Android autoinalámbrico, y un sistema de mapas que no te pierde en la sierra, salvo si pierdes cobertura. Pero el software, el software. Basado en el ecosistema de Cherry, tiene bugs que te hacen añorar un Nokia 3310. Ejemplo, cambiar de modo EV a híbrida a veces reinicia la radio, y el control por voz confunde navega a casa con llama a Carlos. Negociaciones. EV Motors está presionando a Cherry para una OTA que arregle esto antes de 2026, pero mientras, los talleres te hacen updates manuales que parecen un ritual de exorcismo. Sarcasmo. Nada como un coche del futuro que te obliga a volver al pasado. En carretera, el S700 es un compañero decente, pero no esperes emociones de rally. El modo Sport despierta al 1.5 turbo y los eléctricos, dándote un empujón que hace sonreír, pero la dirección eléctrica es tan asistida que parece que conduces un simulador. En pruebas de KM77, la suspensión multibrazo trasera aguanta curvas a 80 km/h sin dramas, pero si entras fuerte, el peso de 1850 kg te recuerda que llevas una batería más grande que tu nevera. Off-Road Light. Con 180 mm de altura libre y control de tracción, puedes meterte en pistas forestales sin miedo, pero en barro, el eje delantero patina como un monovolumen en un charco. Rumores en X. Preparadores como Maston Design ya están sacando kits de carrocería y suspensión para hacerlo más agresivo, con muelles HIR que bajan 3 centímetros y le dan un aire de slipper. ¿Lo peta? Para los que queréis un SUV tunable sin hipotecaros, sí, para los que soñáis con un 911 Nürburgring, mejor seguid soñando. Consumos reales. Porque sabemos que contáis los litros como si fueran euros en la declaración de la renta. Con enchufe diario, 0,8 a 1 L/100 km en mixto es realista si conduces como monja, pero con el pie pesado y aire a tope, súbete a 4 a 5 L/100. Sin enchufe, 6,5 a 7 L/100, que no es un drama pero tampoco un milagro. El tanque de 51 litros da para 700 km y mezclas modos, pero en autopista a 120 km/h, el 1.5 turbo traga 5,8 a 6,5 L/100. Problema. El filtro de partículas se satura si haces mucha ciudad sin darle caña. En foros recomiendan una autopista semanal para limpiarlo. Negociaciones en concesionarios. Pide el plan MOVES 3 y garantía extendida a 10 años por 300 euros extra. Los comerciales ceden si aprietas. Ventas. El S700 está rompiendo moldes. 3.500 unidades en 7 meses. Con el PEP copando el 60% desde su lanzamiento en marzo. En mayo, 1.564 matriculaciones lo pusieron por delante del MGHS y pisándole los talones al Toyota CHR competencia. El BYD Silu es más caro y menos espacioso. El Kia Sporty PEV es premium pero te clava 42.000 euros. ¿Lo peta? Para el fanático que quiere etiqueta cero, espacio para la familia y un precio que no duele, es un gol por la escuadra. Para el purista que quiere alma pura, es una base para meterle mano. Imagina un escape Borla y un chip que suba a 380 caballos. Cerramos esta parte con los rumores que os encantan. Se dice que Ebro planea una versión performance para 2026, con 400 caballos y tracción total, pero Cherry está regateando costes. Vamos a meterle caña. El Ebro S700 se enfrenta al escrutinio de los fanáticos del motor que no se conforman con promesas baratas y quieren saber si este SUV híbrido es un diamante en bruto o solo un espejismo chino con pegatina española. Aquí vamos a destripar su comportamiento en la vida real, los cotilleos de taller que os mantienen despiertos hasta las 3 de la mañana y los problemas que hacen que os rasquéis la cabeza como si estuvierais calculando el ángulo de avance de un carburador. Porque, seamos claros, por 27.490 euros con el MOVES 3, el S700 suena a ganga, pero en el mundo del motor, las gangas suelen venir con más sorpresas que un coche de segunda mano en Wallapop. Preparaos para una dosis de sarcasmo, datos duros y ese amor por los detalles que solo los que llevamos gasolina en la sangre entendemos. Empecemos por el comportamiento real del S700, porque los números en papel son una cosa, pero la carretera es el juez supremo. En ciudad, este bicho es un aliado para los que odiáis las ZBE, tanto como un atasco en la M50 un viernes. Con 90 km de autonomía eléctrica, 70-80 km reales, según pruebas de KM77, puedes ir al curro, al gym y al bar sin quemar una gota de gasolina,
siempre que enchufes religiosamente en casa o en un punto de carga. El modo EV es silencioso, con una regeneración en frenada tan fuerte que casi no tocas el pedal, ideal para no freír pastillas en semáforos. Pero ojo, el cargador onboard de 7,4 kilovatios es más delicado que un influencer en una crítica. En X, usuarios de Galicia y Extremadura reportan que, con redes eléctricas inestables, el sistema se corta como si le diera un ataque de pánico. Solución: un estabilizador de corriente por 50 euros. Pero vamos, no es lo que esperas cuando te venden el futuro electrificado. Sarcasmo: nada como un coche que te obliga a ser electricista amateur para usarlo. En carretera, el S700 se defiende como un jabato. El combo de 347 caballos, 143 del 1.5 turbo gasolina más 82 y 204 de los dos eléctricos, te da un empujón que hace sonreír, con 525 Nm de par que te pegan al asiento en adelantamientos. El 0 a 100 en 7,2 segundos no va a humillar a un Golf GTI, pero en la A7, cuando pasas a un camión a 120 km por hora, sientes que no vas en un monovolumen de tu suegra. El cambio DCT de 7 velocidades es suave en hybrid, pero en modo Sport, si pisas a fondo, hay un leve retardo antes de que los eléctricos entren a salvar el día. En pruebas de Auto Express, la dirección eléctrica es el punto débil. Precisa, sí, pero con menos feedback que un volante de la PlayStation. La suspensión, MC Person delante y multibrazo atrás, absorbe baches urbanos como un campeón, pero en curvas rápidas, el peso de 1850 kilogramos, 200 más por la batería, hace que el morro se incline como un barco en tormenta. Rumores en foros. Preparadores como H&R están trabajando en muelles que bajen 3 centímetros y endurezcan el chasis, convirtiendo al S700 en un sleeper que podría dar sustos en un track de improvisado. Off-road. Porque sabemos que os gusta presumir de SUV aunque nunca salgáis del asfalto. Con 180 milímetros de altura libre y tracción delantera, el S700 es un off-road light para caminos de grava o pistas forestales. El control de tracción y el modo descenso a 30 km por hora te sacan de apuros en pendientes suaves, pero en barro profundo, patina como un monovolumen en un rallycross. En pruebas de motorpasión en los Pirineos, el sistema electrónico evita el ridículo, pero los neumáticos Michelin Primacy de baja resistencia no están hechos para el fango, mejor cámbialos por unos BF Goodrich si quieres posturear en Instagram. Sarcasmo: perfecto para los que subís fotos en el campo pero dormís en un hotel rural con spa. Negociaciones. Ebro está hablando con proveedores para ofrecer un pack off-road opcional en 2026, con protectores de bajos y neumáticos AT, pero de momento, no esperes milagros en un trial. Consumos. Porque sabemos que contáis cada litro como si fuera el último. Con enchufe diario, el S700 cumple 0,8 a 1L/diagonal 100 km en mixto si conduces como si llevaras un huevo bajo el pedal, pero con aire acondicionado, calefacción y el pie pesado que todos tenemos, súbete a 4 a 5L/diagonal 100. Sin enchufe, 6,5 a 7L/diagonal 100 en carretera, que no es un drama pero tampoco un Prius de los 90. El tanque de 51 litros te da unos 700 km de autonomía combinada, pero en autopista a 120 km por hora, con el 1.5 turbo trabajando solo, espera 5,8 a 6,5L/diagonal 100. Problema: el filtro de partículas del motor gasolina se satura si haces mucha ciudad sin darle caña. En Forocoches recomiendan una autopista semanal a 3000 RPM para limpiarlo. Rumores: el combustible E10, 10% etanol, ensucia el tanque más rápido de lo esperado, y algunos usuarios han pillado depósitos con sedimentos tras 5.000 kilómetros. Negociaciones en concesionarios. Pide un filtro de combustible extra en el primer mantenimiento, y si financias, regatea una extensión de garantía a 10 años por 300 euros. Los comerciales ceden si les aprietas, como en una subasta de clásicos. Fiabilidad: el tema que os hace sudar más que un test de emisiones en un diésel trucado. El S700 no es el Chery cutre de hace 15 años, pero tampoco un Toyota con 500.000 kilómetros sin dramas. La garantía de 7 años, 8 para la batería, es un salvavidas, pero la letra pequeña es más larga que un contrato de leasing. Por ejemplo, la batería solo está cubierta si usas cargadores homologados, y el mantenimiento oficial en talleres Ebro es obligatorio, nada de hacerlo en el taller de tu primo Manolo. En X, los primeros dueños reportan fallos menores, sensores de aparcamiento que detectan arbustos inexistentes, un head-up display que parpadea en días soleados, y un cargador onboard que se calienta como una barbacoa en agosto. Fallos gordos, como averías de motor o batería, son raros a los 10.000 kilómetros, pero la red de talleres es el drama.
solo 50 concesionarios operativos en 2025, y en provincias, los recambios llegan más lentos que un Seat Panda en su vida. Rumores. Bosch está formando mecánicos en sistemas híbridos Chery, pero la falta de experiencia con el BMS, sistema de gestión de batería, hace que un fallo tonto te deje el coche en el taller 2 semanas. Sarcasmo. Ideal para los que amáis acampar en la puerta del concesionario. Tecnología. Porque sé que os flipan los cachivaches. El S700 viene cargado. ADAS nivel 2 más con crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada de emergencia que detecta hasta ciclistas, un punto para los que esquiváis locos en la carretera. La cámara 360 grados 3D es nítida, pero en días nublados, la resolución cae como la conexión de un zoom en pandemia. El infoentretenimiento, con 2 pantallas de 12,3 pulgadas, es un escaparate. Android Auto inalámbrico, CarPlay, y un sistema de mapas que no te pierde en la sierra, salvo si no hay 4G. Pero el software, basado en Chery, tiene bugs. Cambiar de modo EV a Hybrid reinicia la radio, y el control por voz confunde navega a casa con llama a Paco. Negociaciones. EV Motors está presionando a Chery para una OTA en 2026, pero mientras, los talleres hacen updates manuales que parecen un ritual vudú. Sarcasmo. Nada como un coche del futuro que te hace añorar un radiocasete. Ventas. El S700 está arrasando. 3.500 unidades en 7 meses, con el PEP copando el 60% desde su lanzamiento. En mayo, 1.564 matriculaciones lo pusieron por delante del MG HS y cerca del Toyota CHR competencia. El BYD Silu es más caro y menos espacioso. El Kia Sporty PEV es premium pero te clava 42.000 euros. ¿Lo peta? Para el fanático que quiere etiqueta cero, espacio para la familia y un precio que no duele, es un golazo. Para el purista que quiere un coche con alma, es una base para meterle mano. Imagina un chip que suba a 380 caballos y un escape a Krapovic que despierte a los vecinos. Aquí llegamos al final del viaje con el Ebro S700, el SUV híbrido que ha puesto los fanáticos del motor a debatir como si estuvieran en un bar después de un rally local. En esta última parte, vamos a cerrar el círculo, vamos a analizar si este bicho realmente lo peta, desgranar los rumores más jugosos que circulan por los foros, los problemas que os hacen apretar los dientes, y por supuesto, daros una opinión final con un toque sarcástico que os saque una sonrisa. Porque, vamos a ver, por 27.490 euros con el Moves 3, este coche promete ser el Robin Hood de los SUVs. Pero ¿es un héroe para los que vivimos con gasolina en las venas o solo un espejismo para familias que quieren postureo barato? Agarraos, que esta recta final viene con curvas, cotilleos y un call to action para que sigáis rugiendo con nosotros. Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Lo peta el S700? En números, es un caos técnico. Con 3.500 unidades vendidas en 7 meses y 1.564 matriculaciones solo en mayo, está dando guerra al MG HS y pisándole los talones al Toyota CHR. Por 27.490 euros o menos y regateas como un mercader en el Black Friday, te llevas un SUV híbrido enchufable con 347 caballos, 90 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y un maletero de 450 litros que cabe hasta el equipo de acampada de tu cuñado. Comparado con un Kia Sporty PEV, 42.000 euros, o un BYD Silu, 35.000 y menos espacio, es como pillar un chuletón de Ávila por el precio de un filete de pollo. Pero, fanáticos, no os dejéis cegar por el brillo del precio. Este coche es un compromiso. Tiene potencia para sacarte una sonrisa en un adelantamiento, pero no el alma de un Cupra Formentor ni la fiabilidad de un Toyota que sobrevive a 3 generaciones. Sarcasmo modo on. Ideal para los que quieren un SUV que mole sin vender un riñón, pero no esperes que te cante ópera mientras lo tuneas en el garaje. Hablemos de los rumores que os tienen pegados a Forocoches y X hasta las tantas. Se dice que Ebro está negociando con Chery una versión performance para 2026, con 400 caballos, tracción total y un chasis endurecido que podría convertir al S700 en un sleeper de circuito. Pero, atención, porque Chery está regateando costes como si fuera el rastro de Madrid, y en los foros ya se habla de que el precio podría subir a 35.000 euros, lo que lo pondría en el radar de un Peugeot 3008 híbrido. Otro cotilleo jugoso. Preparadores como Maston Design y HR están trabajando en kits de carrocería, suspensiones rebajadas y escapes deportivos para hacer del S700 un lobo con piel de cordero. En X, un usuario de Valencia subió fotos de un prototipo con llantas de 20 pulgadas y un alerón trasero que parece sacado de un WRX. Los comentarios explotaron, con puristas diciendo que un híbrido tuneado es como ponerle ketchup a un jamón ibérico.
Negociaciones. Se rumorea que Ebro está presionando a Scherry para mejorar el software del infoentretenimiento, que ahora mismo es más inestable que un novato en Nürburgring. Una OTA para 2026 promete arreglar los bugs, pero mientras, los dueños están aprendiendo a reiniciar la pantalla como si fuera un PC de los 90. Los problemas, porque sabemos que os encanta rascar donde pica. La fiabilidad sigue siendo la gran incógnita. El S700 no es el Scherry cutre de hace 15 años, pero tampoco un Honda que aguanta 500.000 kilómetros sin quejarse. La garantía de 7 años, 8 para la batería, es un punto a favor, pero la red de talleres es más escasa que un Ferrari en un pueblo de La Mancha. Con solo 50 concesionarios operativos en 2025, si vives en una provincia perdida, prepárate para esperar recambios como si pidieras un motor de un Lancia Delta Integrale. En X, los primeros dueños reportan fallos menores, sensores de aparcamiento que ven fantasmas, un cargador onboard que se calienta en verano, y un head-up display que parpadea si el sol le da de lleno. Fallos gordos, como averías de batería o motor, son raros, pero el sistema de gestión de batería, BMS, es más quisquilloso que un inspector de la ITV. En foros, recomiendan instalar un estabilizador de corriente en casa, 50-70 euros, para evitar cortes en la carga. Sarcasmo, nada como un coche que te hace comprar un cacharro extra para no quedarte tirado. El comportamiento en la vida real sigue siendo su punto fuerte. En ciudad, el modo EV te hace olvidar las multas de las ZBE, con 70-80 kilómetros reales que cubren el día a día sin sudar. En carretera, los 347 caballos y 525 Nm te dan alegrías en adelantamientos, pero la dirección eléctrica es tan ligera que parece que conduces un simulador. La suspensión, blanda en curvas rápidas, no invita a atacar puertos de montaña como si fuera un GR86, pero para un viaje largo con la familia, es más cómodo que un monovolumen. Off-road, no te hagas ilusiones. Con 180 milímetros de altura libre, es un SUV para pistas de grava, no para el Dakar. Rumores. Ebro está negociando con Michelin para un pack de neumáticos AT opcionales en 2026, pero mientras, los Primacy de serie patinan en barro como un pato en hielo. Consumo real, 4 a 5 L/diagonal 100 km con enchufe diario, 6,5 a 7 sin él. En autopista, 5,8 a 6,5 L/diagonal 100 a 120 km por hora, pero el filtro de partículas se satura si no le das caña, lleva el coche a 3000 RPM una vez a la semana o te tocará limpiar en el taller. Ahora, la opinión final para vosotros, los que soñáis con swaps de motor y escapes que despierten a los vecinos. El Ebro S700 es un golazo para el fanático práctico. Etiqueta cero, espacio para la familia, potencia decente y un precio que no te hace vender el alma. Pero no es un coche con alma pura, la dirección sin feedback y los plásticos baratos te recuerdan que es un compromiso chino-español. Para los que queréis tunear, es una base brutal. Con un chip, suspensión KW y un escape Borla, puedes tener un sleeper que humilla más de un SUV Premium en el semáforo. ¿Lo peta? En precio-calidad, sí, sin duda. En emoción pura, le falta un hervor. Pero por 27.490 euros, es como pillar un buen Rioja por el precio de un cartón de Don Simón. No es perfecto, pero te saca una sonrisa. Call to Action. Si el S700 te ha picado la curiosidad, ve al concesionario, negocia como si fuera una subasta de clásicos y prueba el modo Sport. Siente esos 525 Nm y decide si es tu rollo. Cuéntanos en comentarios si este híbrido te ha robado el corazón o si sigues fiel a tu diésel de los 90. Dale like si el olor a gasolina sigue siendo tu religión. Suscríbete a Bestias del Motor para más análisis con garra y comparte este vídeo con tu cuadrilla de motoreros. Nos vemos en la próxima curva. Mantened el acelerador a fondo.